tardes. Este es otro encuentro virtual del Instituto de Sociología Política en el marco del ciclo Elecciones 2022. En esta oportunidad vamos a analizar, en el marco de un conversatorio, el proceso electoral y legislativas de medio término en Estados Unidos, que tuvo lugar hace pocos días, y vamos a tratar de comprender el impacto que esto tiene en la política estadounidense y a entender también lo particular de estas elecciones, que no solo se dan en un contexto internacional singular por el rol de Estados Unidos en la guerra en Europa, sino también por el hecho que estamos ante dos liderazgos, el de Biden y el de Trump, que parecieran encontrar algún tipo de límite temporal. Por eso uno de los interrogantes que se planteaban en torno a estas elecciones era si acaso iban a ser una señal de surgimiento de nuevos liderazgos, tanto demócratas como republicanos, pensando en las próximas presidenciales, ¿no? Y esto, de alguna forma, fue un ingrediente a el clásico análisis en torno al gobierno dividido y la relación ejecutivo-congreso que se suele hacer al finalizar este tipo de comicios intermedios. Bueno, vamos a continuar, como en encuentros anteriores, con la metodología del conversatorio, y me gustaría, recordando que estamos hablando de intervenciones cortas, con la idea de que participen la mayor parte o todos los presentes, pero me gustaría pedirle, para comenzar, a Carlos Weisman, doctor en ciencia política y profesor que vive en Estados Unidos hace muchos años, si nos puede dar una primera mirada. Otra cosa que quiero agregar es que en esta reunión van a participar personas que no vienen frecuentemente a nuestras reuniones del ciclo de América Latina. Por lo tanto, en muchos casos voy a presentarlos brevemente en una línea de biodata. Bueno, Carlos, muchas gracias. Bueno, gracias. Te pido que me pares a los 5 minutos. Bueno, les cuento rápidamente cómo lo veo. Bueno, ante todo, lo más obvio es que no se produjo la marea roja que predecían las encuestas, inclusive las de alta calidad, o sea, encuestas con realmente buenas muestras y con entrevistadores humanos. Y lo que pasó naturalmente es que es muy difícil predecir el turnout, o sea, quién viene a votar, especialmente, digamos, en un país como este, en el que el voto no es obligatorio y en las elecciones de medio término siempre vota una proporción menor que en las proporciones, que en las presidenciales. Bueno, los demócratas tuvieron éxito en convertir una elección que iba a ser un referéndum sobre el gobierno demócrata de Biden en un referéndum sobre Donald Trump y el gobierno de Donald Trump. O sea, eso ha sido un éxito táctico extraordinario, porque todo indicaba que una elección que fuera un referéndum sobre el gobierno de Biden era una elección que se perdía. O sea, hay dos razones para eso. Uno es la inflación, parte de la culpa de la cual la tiene el paquete de estímulo innecesario con el que el gobierno de Biden empezó su administración, y además por el buen uso que los republicanos han hecho de las concesiones de Biden a las demandas de la izquierda demócrata, lo que se llama la woke ideology, y con lo que no me voy a extender porque entonces no terminamos más. Pero entonces, ese ha sido un primer factor a destacar. El segundo factor a destacar es el hecho de que los valores postmaterialistas tuvieron una importancia muy grande en una elección en la que todo el mundo apostaba a que lo central iban a ser los valores materialistas, o sea, la cuestión del bolsillo, la bronca ante la inflación. Los datos muestran, o las encuestas, que la proporción de la población, de los votantes, que dijeron que el tema del aborto fue un determinante central de su voto, fue algo así como 1/3 de los votantes, muy poco menos que la proporción que dijo que la inflación
iba a ser un tema central, un determinante central de su voto. O sea, la cuestión del fallo de la Corte Suprema terminó teniendo muchísima importancia en estas elecciones. Bueno, y por último, dos consecuencias que creo que son muy importantes y van a tener muchísima influencia sobre la política de los próximos 2 años y sobre la elección del 2024. Una es el debilitamiento de Donald Trump dentro del Partido Republicano, la otra es el fortalecimiento de Joe Biden dentro del Partido Demócrata. Desde una perspectiva institucionalista, más allá sobre si uno es demócrata o republicano, el debilitamiento de Trump es una excelente noticia. O sea, como ustedes recordarán, el establishment clásico del Partido Republicano, gente como George Bush, Mitt Romney, etc., abiertamente se oponían a Trump. Pero una gran proporción del liderazgo republicano, el liderazgo republicano efectivo, digamos, gente como Mitch McConnell, el jefe de la bancada republicana en el Senado, Kevin McCarthy, el jefe de la bancada republicana en la Cámara de Representantes, y muchísimos otros se apretaban la nariz, pero apoyaban a Trump simplemente porque traía votos. O sea, el gran mérito de Trump para los republicanos fue reorientar el Partido Republicano, absorbiendo un sector muy importante de la clase trabajadora. O sea, el hecho de que una proporción altísima de los votantes con bajo nivel de ingresos y bajo nivel de educación empezaran a votar republicanos tiene mucho que ver con la capacidad táctica de Donald Trump. Ahora, ante el debilitamiento de Trump, el hecho de que la mayoría de los candidatos seleccionados y endosados por Trump perdieron, eso ha generado una situación en la cual muchos senadores representantes y gobernadores republicanos ahora hablan abiertamente de la necesidad de encontrar alternativas a Trump. Y Ron DeSantis, el gobernador republicano de Florida, que tuvo una victoria aplastante con algo así como una diferencia de 20 puntos contra Crist, que era un excelente candidato demócrata, lo convierte automáticamente en la alternativa más visible al liderazgo de Trump. En el campo demócrata, por otro lado, Biden, que de nuevo fue un presidente con un bajísimo nivel de aprobación en la opinión pública, menos del 40% piensa que está haciendo un buen gobierno, y que ha hecho concesiones a las demandas de la izquierda que han sido muy efectivamente utilizadas por los republicanos y han conducido al fracaso demócrata en muchas elecciones estaduales y a nivel nacional. Me refiero al control de las fronteras, la introducción de teorías tales como la Critical Race Theory en la educación primaria y secundaria, ese tipo de cosas, o no haberse opuesto de manera bien fuerte a demandas tales como quitar fondos a la policía o eliminar la policía de fronteras. Ese tipo de posiciones han tenido consecuencias muy negativas hacia los demócratas. Pero Biden sale fortalecido de esta elección y por el momento no aparece ningún candidato que se atreva a oponerse abiertamente a Biden y disputar la candidatura con él. Hay dos alternativas emergentes, potenciales diría yo, dos gobernadores. Una es Gretchen Whitmer, la gobernadora de Michigan, y otro es Jay Pritzker, el gobernador de Illinois. Pero de nuevo, en la situación actual no parece que ninguno de ellos dos u otros se atrevan a confrontar con Biden. Pero naturalmente, las elecciones son el 24, hay mucha gente que seguramente estará buscando maneras de indicarle a Biden que no tiene el apoyo pleno o entusiasta del Partido Demócrata.
Biden ya está cumpliendo 80 años, logró su objetivo central en la vida, que era ser presidente. No sé qué va a suceder, pero un gran sector del Partido Demócrata espera que abandone la candidatura para el 24. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos Weisman. Ahora le voy a pedir que tome el micrófono a Nicolás Siliti. Nicolás está doctorado en la Universidad de Indiana, también está en Estados Unidos, al igual que Carlos, y actualmente es profesor de historia en la Kennesaw State University en Atlanta. Bueno, ¿qué tal? No sé si me escuchan. Lo primero, muchísimas gracias. Yo soy parte es la primera vez que vengo aquí al conversatorio, así que agradezco muchísimo la invitación a Julio, una invitación muy generosa que no vino con ninguna indicación de qué decir, quisiera agregar. Así que como me dio semejante libertad, voy a usarla para responder a la obligación, ¿no? Es el viejo debate de la libertad o la obligación. Así que yo quería, sé que hay muchísimo para decir, pero quería introducir un aspecto particular, que es el del electorado latino, lo que aquí en Estados Unidos se llama el electorado latino. Entonces, comienzo por decir que la elección es una elección muy compleja, una elección muy diversa, una elección que a veces para los ojos de quienes somos argentinos o quienes seguimos con detalle las elecciones argentinas, tiene muchos recovecos difíciles de interpretar. Por empezar, el ritual del comicio ya es diferente, ¿no? Nosotros vamos un día obligatoriamente a votar, depositamos la boleta en la urna. Aquí hay varias formas de votar, se puede votar por correo, se puede votar anticipadamente, se puede votar el mismo día de la elección, depende de los estados en los que uno viva, la forma en que uno tiene de emitir el voto, por lo cual eso que nos gusta llamar la producción del sufragio es diferente. ¿Ya, no? De modo que uno podría decir que la construcción de la voluntad popular tiene unos matices que a veces nos resultan ajenos. Eso en primer lugar. Concatenado con eso, me parece que las disputas por el resultado de la elección suelen ser un capítulo más, suelen ser otro round de la disputa electoral. Y eso es lo que comenzó al día siguiente de los comicios. Como bien decía Carlos Weisman, hay una sensación generalizada de que a los demócratas les ha ido mucho mejor, muchísimo mejor de lo que se esperaba, y que a los republicanos no tanto. No obstante, para mí hay muchas razones de optimismo y hay muchos signos de pregunta, ¿no? Según cómo lo viera. Hay una fórmula en la que uno podría decir, bueno, esto es la calma después de la tormenta, ¿no? Y deja una lección importante para las democracias de Occidente y más allá, que es que pareciera ser que el centro es posible. Esa es una primera lectura, ¿no? Que el centro ante como embates de distinto tipo se sostiene. Ahora, la otra lectura posible es la de la calma antes de la tormenta, ¿verdad? Y acá es donde yo quería hacer algunos aportes, y yo me voy a abstener de particularizar mucho en figuras y demás, sino que a través de la discusión del electorado latino, lo que yo quería traer como pregunta para reflexionar es el cambio subyacente de las bases electorales de republicanos y demócratas, que parecen estar efectivamente en un momento de transición, y no está demasiado claro que haya fórmulas políticas para expresarlas. Esa es mi sensación, ¿no? Que por el momento parece haber llegado toda una tregua, otra vez el centro logra prevalecer, pero, y aquí me meto rápidamente con la cuestión del electorado latino, que es algo que está cada vez más en discusión aquí en Estados Unidos. Yo diría que suspendamos por un segundo la discusión cultural respecto de si existe o no una identidad latina, que es otro tema que nos llevaría a otra serie de reparos, pero que sí pensemos que son un poco como que la identidad latina es un poco como las brujas, ¿no? Es decir, que todos diríamos que no existe, pero que la hay y que funciona.
parece ser cierto, ¿verdad? Y había una gran preocupación porque el electorado latino, por una parte, crece demográficamente. Hay cerca de 30 millones de personas categorizadas de esa forma, que habilitadas para ir a los comicios, y que junto a su crecimiento hay signos que parecen detectar que ese electorado tradicionalmente demócrata se vuelca en cierta proporción hacia el Partido Republicano, lo cual en cierta medida se verifica de las elecciones del otro día. Los votantes latinos del Partido Republicano han incrementado su participación. Ahora, la paradoja y lo que es interesante es que los latinos parecen haber tenido un gran papel en llevar el Partido Republicano hacia el centro. En esto que decía Carlos respecto de, bueno, estaba en discusión el liderazgo de Trump, los demócratas estratégica y hábilmente pusieron en cuestión eso, pero esa no es una discusión ajena para los republicanos tampoco, que están dirimiendo el liderazgo de Trump en las urnas. Y lo cierto es que si sectores de la población obrera blanca más radicalizados, que siguen algunas de las consignas de Trump, parecen haber perdido fuerza en términos electorales, digo, está por verse en otras lides. Parecen haber perdido fuerza. Los votantes latinos dentro del Partido Republicano parecen haber ganado espacio. Dentro del Partido Demócrata también, lo cual habla de un cambio de paisaje social muy importante. Entonces, yo quería reflexionar ahí eso brevemente sobre la transformación de la base electoral. Quería aportar que la creciente presencia de los latinos parece indicar o parece llevarnos a nuevas experiencias de lo que se denomina el experimento americano en el siglo XXI, y que esas nuevas experiencias hablan de la formación de una nueva clase trabajadora. Hoy los latinos en los Estados Unidos son una columna importantísima de la clase trabajadora norteamericana. Entonces la pregunta, me parece, yo no he venido con muchas respuestas, así que agradezco muchísimo otra vez la invitación. Me parece que la pregunta grande es si efectivamente hay un cambio en la conformación de las bases electorales, si hay una transformación en las clases trabajadoras y si hay alguna expresión política que esté intentando canalizar eso por vía de la representación. Me parece que la elección deja muchas preguntas en ese sentido hacia el futuro, y cierro diciendo que el empuje de los demócratas para obtener un resultado que no esperaban, en muchos casos también fue acompañado por recuperar el voto, o ganar el voto, para ponerlo de otra manera, de sectores blancos suburbanos. Por ende, la pregunta que se abre hacia el futuro, en términos de la población latina, es si efectivamente los demócratas van a intentar cortejar a los votantes latinos que han perdido, o se recostarán sobre los sectores suburbanos blancos que pueden permitirle ganar frente al antiguo electorado de Trump. Muchísimas gracias y espero con ansias el resto de las exposiciones para seguir conversando. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, le paso el micrófono a Santiago Ales, que es doctorado en la Universidad de Rice y actualmente es profesor de Ciencia Política en San Andrés, acá en Argentina. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Julio, por la invitación y por la presentación. Yo quería hacer algunos comentarios sobre la elección, en algunos casos un poquito en dirección distinta a lo que dijeron algunos de colegas que antecedieron. Lo primero que quería decir es que un comentario general sobre la elección, ¿no? Y me parece que el primer dato más visible de la elección del otro día es la estabilidad o la continuidad. El resultado lo evaluamos, o en muchos casos se lo evalúa de las expectativas. Había una idea de que por la situación económica los republicanos iban a hacer una buena elección, y aparte es una elección de medio término, pero y desde ese lugar los demócratas un poco festejan que eso no haya ocurrido, pero la realidad es que la elección fue una enorme continuidad desde 2020 a la fecha. Prácticamente no hubo estados que hubieran cambiado de dirección. Los cambios de dirección electoral fueron bastante marginales,
y bastante dispersos en el territorio. Es interesante verlo en los mapas, en general también son bastante... No tienen un patrón como los que se habían visto en elecciones anteriores, donde uno veía un realineamiento general de algunas regiones. En este caso lo que hay es una notable continuidad. De hecho, la única banca en el Senado que cambió de partido fue Pensilvania, donde los demócratas creo que ganaron por un punto 2 años atrás, y donde creo que volvieron a ganar por algo así como la votación. O sea, realmente son, en algunos casos, márgenes muy estrechos. Y fundamentalmente lo que muestra también esta estabilidad es que continúa ese realineamiento que empezó a producirse en la última década, que en parte antecedía a la irrupción de Trump, que es que los demócratas retrocedieron aproximadamente 10 puntos en lo que era tradicionalmente del Rust Belt, de los estados del norte industrial, y conservaron el grueso o diría completamente todos los progresos que en los últimos 10 años hicieron en muchos de los estados del Sun Belt, o sea, toda la zona del sur, Arizona, Georgia, incluso conservar muchos de los progresos en algunos estados del sur, los que se mantuvieron en esta elección. Me parece que ese es el primer punto que quería marcar, es esa continuidad y estabilidad de los cambios que habían ocurrido en el último tiempo. En segundo lugar, lo quería mencionar un poco también mirando ahora los partidos, ¿no? Me parece a mí, y acá si ustedes quieren hay un poco de juicio, creo que hay un sobredimensionamiento de lo que el resultado del Partido Republicano significa para Trump. Me parece que es muy difícil imaginar hoy a alguien que pueda derrotar a Trump en una primaria compitiendo. O sea, me cuesta imaginar ese escenario. Me parece que Trump, por más que haya perdido, algunos de sus candidatos hayan perdido en algunas de las elecciones, gente que estuvo bendijo una cantidad de candidatos en todas partes, algunos se van a ganar, algunos se van a perder. Me parece que me cuesta imaginar quién es el líder republicano que en una primaria puede ganarle a Trump. Me parece que si Trump decide competir dentro de 2 años, no imagino ningún otro escenario. Ahora, Trump puede decidir no competir, va a ser un señor de 78 años cuando llegue a la elección, puede elegir retirarse y tratar de influir en la sucesión, y ahí es donde entran algunos de estos dirigentes que venían disputando. Me parece que ahí es donde empiezan a asomar alternativas sobre quién puede ser la sucesión. Ron DeSantis hizo una buena elección en Florida, se constituyó como un principal candidato a ser el heredero, y aparte, y creo que un heredero, si ustedes quieren, de Trump desde el trumpismo. O sea, Ron DeSantis durante todo este tiempo intentó replicar muchísimas cosas del discurso de Trump sin, si ustedes quieren, la estética exuberante o excesiva de Trump. Pero la estructura de mucho de su discurso, de centrarse mucho más sobre esta confrontación con los valores progresistas que sobre la tradicional agenda republicana. O sea, esta idea de que los republicanos se pelean con el big business de Disney es por motivos culturales. Para un republicano de la generación anterior hubiera sido difícil de imaginar. Me parece que es eso. Y después, si no, sumarán otros dirigentes que vienen intentando posicionarse de ahí. Ted Cruz no renuncia, Marco Rubio puede llegar a intentarlo nuevamente. Hay una cantidad de dirigentes republicanos. El propio Mike Pence, se me están escapando algunos nombres más que pueden llegar a intentar. Y lo último que digo del Partido Republicano es que creo que sobredimensionamos, y ya a esta altura es llamativo, la idea de que el establishment del Partido Republicano es antitrumpista. El grueso de los dirigentes del establishment republicano son dirigentes que fueron promovidos o puestos prácticamente en sus lugares por Trump, son algunos pocos dirigentes ya a esta altura. Mitch McConnell es probablemente el dirigente más importante del Partido Republicano, que ocupa un lugar desde antes que Trump. Aún así, cuando era desde el Senado, más allá de pequeños tironeos, acompañó el grueso de la agenda de Trump en el gobierno, pero el grueso del establishment republicano son dirigentes que fueron de alguna medida promovidos por Trump, no solo a nivel nacional, sino también en los estados y a nivel subnacional. Y eso se ve en la cantidad de dirigentes republicanos trumpistas que fueron ocupando lugares en diferentes lugares de autoridades electorales,
distintos niveles inferiores. Me parece que esa idea de que el establishment es antitrumpista, yo sinceramente no encuentro muchos motivos para aseverarlo. Y me parece que lo que ocurre del lado demócrata es cómo va a ocurrir qué va a hacer Biden, ¿no? Porque Biden, es difícil imaginar que con Biden indefinido sobre si va a competir o no para presidente, alguien va a animarse a lanzar una candidatura presidencial relevante, más allá de que alguien pueda llegar a hacerlo. Pero me parece que esto lo que hace puede traerle serios problemas al Partido Demócrata, porque dentro de unos meses nomás, febrero, marzo, ya lo normal es que empezaron a consolidar candidaturas en las primarias, y hacia mitad de año ya todos los dirigentes que tengan intención de tener montada infraestructura en los primeros estados que votan en las primarias deberían tener completamente resuelta la candidatura, empezar a armar equipos en el territorio, y cuanto más allá de mayo, junio, Biden siga manteniendo esta duda, en parte para defender su poder, y razonable intentar defender su posición, va a comenzar a tener problemas para el Partido Demócrata, porque los dirigentes del Partido Demócrata que puedan aspirar a competir van a tener que ir un montón de infraestructura en los estados, se puede tener problemas. Me parece que también me parece que el Partido Demócrata en general tiene un problema de recambio, ¿no? Acá hay algo de como que la política del Partido Demócrata, y me parece la política americana en general, pero el Partido Demócrata en particular, se saltearon una generación completa. El grueso de los dirigentes del Partido Demócrata importantes son todos, para utilizar los términos americanos, baby boomers, incluso jóvenes baby boomers, pero todos nacidos como máximo en la primera mitad de los 60, y lo que vienen después ya son los millennials, o sea, son la generación que nació del 80 para acá. El Partido Demócrata saltó una generación completa, y me parece que estos problemas de recambio generacional están empezando a ver, donde prácticamente no hay dirigentes en esos lugares, en esas edades intermedias en las que uno pensaría que vienen en los presidenciales. Kamala Harris tiene 60 años y es de los dirigentes jóvenes con aspiración. O sea, me parece que se perdió la generación. Y lo único que digo para terminar, no extenderme, me parece que comparto en buena medida algunas de las ideas que dijo Nicolás sobre la situación del voto hispano y el voto suburbano. Me parece que creo que en general el Partido Republicano mejoró en los últimos 4 años en su performance en el voto hispano, pero se esconde mucho detrás de las variaciones que ocurrieron principalmente en 2 lugares. El fortalecimiento del Partido Republicano entre los hispanos de Florida, y un poco entre los hispanos en el sur de Texas. Por motivos muy diferentes entre sí, pero esos son los espacios donde realmente creció. El votante hispano, según las encuestas, incluso en esta elección, que yo todas las que vi, salvo en Florida, 2/3 de los hispanos votan demócrata, y el tercio restante es lo máximo que llega el Partido Republicano. O sea, también hay que ponderarlo en esos tamaños. Pero sí es cierto que el Partido Demócrata hizo en los últimos, desde la irrupción de Trump para acá, hizo grandes progresos entre los votantes blancos urbanos. Y eso implica una cantidad de dilemas para el Partido Demócrata significativas. Y me parece que en algún punto refleja esa tensión que se vio en los últimos tiempos, si ustedes quieren, entre la agenda la agenda económica o redistributiva y la agenda de social issues del Partido Demócrata, donde a medida que el Partido Demócrata se vuelve un partido donde los votantes blancos más educados y con niveles de ingreso más altos empiezan a empujar una agenda naturalmente menos redistributiva y con un lugar mucho más predominante para temas social issues que quizás a otra parte de la base tradicional demócrata, más trabajadores, quizás no son su primera prioridad, no necesariamente están en contra, pero no es su primera prioridad. Y eso puede empezar a significar un cambio del Partido Demócrata también. Me cuesta también imaginar en el largo plazo cómo el Partido Demócrata puede seguir ocupando esa posición de partido muy moderado, pero de centro-izquierda americano, cuando sus votantes son cada vez votantes más predominantemente blancos de clase media alta, muy educados en algunos suburbios. Entonces me parece que eso también va a empezar a tener algún punto de consecuencias. Pero bueno, esos son un poquito los comentarios que quería hacer, pero no haber extendido mucho. Bueno, muchas gracias, Santiago. Le paso el micrófono a Ricardo Ferrer Picado, quien, bueno, además de ser profesor de Relaciones Internacionales, destaco que él fue observador electoral en esta elección y está, entiendo, recién llegado a Argentina porque
estuvo participando de la comitiva de argentinos que estuvo allá. Bien, ahora tengo una imagen por un lado, porque tengo muy mala conexión en mi casa, y el sonido por otro, así que de todos modos es mi primera vez en este conversatorio, y Julio, te quiero agradecer, lo mismo que a Carlos D'Agostino y al doctor Rosendo Fraga. Es un placer escucharlos y participar con Nicolás, con Carlos Weisman, como también amigos como Jorge Gentil y Santiago Vales. Creo que si nos referimos a las elecciones, vemos un Estados Unidos polarizado en la política exterior de los partidos y atomizado hacia el interior, ¿no? Y con el día después podemos decir que no fue una mala noche para los republicanos y no presentó un desastre para los demócratas como se preveía, lo que muestra que la elección es que el país está muy dividido. Y a nivel nacional se asistió a estas elecciones con dos centralidades, con la de Biden y la del expresidente Trump, que lucían calificaciones muy desfavorables, y esto era el eje de esta división. Y se supone que las elecciones intermedias son el momento para que brille el partido de la oposición, y ese debería ser especialmente el caso cuando hay una inflación única para una generación, y cuando la gran mayoría de los estadounidenses piensa que el país está en un camino equivocado. Pero Biden y los demócratas están en condiciones de sostener, sin embargo, que tuvieron una de las 4 mejores elecciones intermedias para un partido que controla la Casa Blanca en el último siglo. Entonces, lo que queda claro es que las elecciones generales castigaron a los candidatos republicanos que consideraron demasiado extremistas, y particularmente la cuestión del derecho de la opción, que acá le decimos el derecho al aborto, tuvo en la agenda una gravitación muy favorable para los demócratas, que triunfaron en todos los referéndums en que se postularon en las elecciones en los estados. Así, los resultados fueron extremadamente inusuales, y podemos decir que hubo ganadores como Ron DeSantis, que tuvo una noche buenísima, y si bien esperada, lo pudo ratificar en la realidad, y el gobernador tuvo uno de los desempeños más brillantes para el partido, ¿no? Aplastó absolutamente, como decía Carlos Weisman, a un excelente candidato como Charlie Crist para ganar un segundo mandato. Y otro de los ganadores, que no se habló, pero que hay que prestarle, para mi caso, atención, es a Josh Shapiro, que si se busca quién podría ser una de las próximas estrellas de rock del Partido Demócrata, es un tipo que tiene todas las condiciones, y ganó ampliamente la carrera a gobernador de Pensilvania, que es un swing state. Y esta victoria es una victoria también para la seguridad electoral, porque el oponente de Shapiro, que era un republicano muy cercano a Trump, Doug Mastriano, era un negador de las elecciones del 2020, y en las que Biden se impuso a Trump. Y otro de los ganadores que me gustaría considerar, que es lo que gravita hacia la tendencia esta extrema, es Marjorie Taylor Greene, que es si los republicanos hubieran arrasado en las elecciones, como tantos de ellos parecían en las semanas previas, el partido estaría en camino a asegurarse una mayoría muy sólida, que no es tal, en la Cámara de Representantes. Y por eso no es que lo que está pasando, y el resultado más probable, y todavía en la disputa por el liderazgo del bloque y el speaker que reemplace a Nancy Pelosi, va a ser que, si bien sea republicano, esto es una buena noticia para Greene y sus compañeros del Freedom Caucus, que es un subgrupo que reúne a los republicanos más conservadores de la Cámara de Representantes, y que representa uno de los bloques más sólidos de votos, que podrían condicionar y ganar más influencia en este escenario de la Cámara del Congreso, al que puede ser el speaker, que sería Kevin McCarthy, como uno de los favoritos. Y este Freedom Caucus conservador tendría una gran gravitación en la agenda política de la Cámara Baja en manos de los republicanos. Con lo cual son legisladores muy duros, que son los que capaces de votar en contra un presupuesto y dejar desconectada a la administración. Por eso también es complejo afirmar que el gran perdedor fue un perdedor de la elección Trump, como también que lo fue el establishment
del Partido Republicano. O sea que como consideraciones, Trump tendría asegurados sus derechos políticos, que hasta ahora hasta enero tenía chances de tener problemas por los casos del 6 de enero, y eso le allaría el camino para competir cuando hasta ahora podía tener algunas dudas. Y después, otra consideración es que los partidos políticos lucen polarizados, pero divididos y atomizados hacia su interior. Y esta falta de acuerdos, esto va a complicar los acuerdos entre los dos partidos y va a frenar la gestión gubernamental del actual presidente, para mi forma de ver las cosas. Y eso no va a cambiar con esta elección, y lo que va a hacer la oposición es avanzar a una agenda que morirá en el Senado, y los del Senado demócrata lo mismo, que morirá en el Congreso. Y si hay lugar para acuerdos más allá de esta fragmentación, se verá, pero todo parece indicar que no, y que la elección presidencial empezó a jugarse la pasada medianoche del martes pasado. De hecho, ya se juega para el 2024, y hoy, 15 de noviembre, había movimiento Mar-a-Lago, probablemente Donald Trump ya se haya lanzado, aún con estos resultados que lucirían una debilidad de la que él no se hace cargo, y contrasta con la fortaleza del gobernador de Florida, Ron DeSantis, ¿no? Que fue reelecto con un amplio porcentaje de votos, y que, como decían anteriormente, tiene fuertes disputas dentro de Florida, y que uno de los que luce como líderes es Marco Rubio, y eso le brinda a Trump una capacidad de margen, no solo para ofrecerle una disputa, si es que no acepta ser su vice, que sería como su heredero lo natural, pero también la centralidad del Partido Republicano, ¿no? Porque si Donald Trump gana a un joven como Ron DeSantis y tan fuerte, se libra directamente un triunfo, y si lo hace Ron DeSantis, tiene todos los pergaminos para gobernar el país. Sin embargo, es una disputa que hoy no tiene un ganador claro, y tiene muchos datos a favor de Donald Trump. Incluso cuando Ron DeSantis, si bien se ve como un ganador, endosó a candidatos que perdieron. Y de parte de los demócratas, ni Biden, que por más que haya ganado oxígeno para finalizar su mandato y no lucir como un pato tuerto en esta elección, pero ni Kamala están en los planes para más que finalizar el mandato. Y pasaron, en el caso de Kamala, a la trascendencia cuando era una líder que se esperaba que lo sustituya y lo complemente los 8 años de mandato. Es interesante, pues, por otro lado, ver cómo se convirtió en un tema políticamente relevante para la campaña la educación. La pandemia corrió, así como se hablaba del voto de los latinos, que es tan complejo, y un demócrata de New York latino no tiene mucho que ver con un demócrata, con un republicano latino de Florida. La pandemia corrió, como les decía, el velo y de lo que hasta ahora monopolizaba el Partido Demócrata, que es la educación, que los demócratas eran considerados por los votantes más favorables a la educación, pero eso cambió en esta pospandemia y se cristalizó en esta elección, favorablemente para los republicanos, que fueron percibidos como los más decididos en abrir las escuelas y reiniciar la educación con mayor celeridad. Y los republicanos han sido muy activos en las gobernaciones en las que triunfaron, en armar comités de acción política con movimientos de padres. Lo preocupante también, por otro lado, es la demora en el recuento de votos de un sistema electoral muy atomizado, con diferentes legislaciones por estado, con disparidad de regulaciones, que genera dudas en este tiempo que se han tomado para el escrutinio, y hasta narrativas, por más que nadie las pueda aprobar, de maniobras de fraude que no favorecen ni la confianza ni la buena fe entre la que se basa el sistema, ¿no? Sobre todo teorías conspirativas por parte de muchos seguidores de Trump, que en el caso de Nevada se acrecientan por lo que demoraron, y porque la estructura legal del partido y los representantes eran del establishment del Partido Republicano, que se especulaba que el presidente de la bancada republicana en el Senado, muy cercano a Pence y al GOP, prefiere perder y ser el negociador a que gane una ola a favor de Trump y tener que ceder la presidencia de ese cuerpo. Y son los que, según dicen los propios republicanos, rompiendo la confianza interna, pueden haber negociado.
Y en comparación con la última elección intermedia, creció del 38 al 47% el electorado de voto por correo y adelantado, de un total de 117 millones que votaron. Y después lo que quiero remarcar es que hay temas que no fueron abordados en la campaña, por más que tengan acuerdo entre los dos partidos, con diferentes tensiones y puntos de balanza e intensidad, pero el tema China no estuvo ajeno a la campaña, sobre todo para limitar su influencia global autoritaria, y sobre los países sobre los que Estados Unidos tiene influencia. Tampoco el tema Ucrania fue gravitante, muchísimo menos la seguridad estratégica, y ni siquiera hemisférica, no se habló de Venezuela, y sí fue eje y favoreció a los demócratas sin lugar a dudas del derecho a opción, o como les decía, que tuvo referéndums en varios estados. Y otro tema que es importante, que crece de la mano del costo de vida y la inflación, es la criminalidad en ascenso, con el tema muy, muy cercano al tema de los migrantes. Y finalmente, como análisis, a partir del control que ganan los republicanos hasta ahora por 11 escaños en la Cámara de Representantes, no les da ventaja para más que obstaculizar una gestión. Y si bien los demócratas mantienen el control del Senado, lo que quiero destacar es que un fenómeno que vengo observando desde ya hace 6 años es los pequeños partidos libertarios que sacan décimas, pero por ejemplo, en estas diferencias tan mínimas, hacen perder al Partido Republicano. Por ejemplo, en Georgia, hay casi un empate, y sin embargo nadie llegó al 50%, pero los libertarios lograron lo mismo que en Nevada, casi el 2%. Y eso, si hubiese estado potenciado con los republicanos, que es su votante natural, muy probablemente los hubiese puesto en un triunfo. Es un fenómeno que en Estados Unidos ya existió, pero que está muy reverdecido, sobre todo, como les decía, en estados muy claves, que eran naturales el triunfo republicano, y que quizás la interna republicana ha hecho que se pierdan algunos votos, y que probablemente si Trump sale y pierde, estos puedan crecer y variar. Después, otro de los fenómenos muy importantes es que los republicanos, ¿por qué digo que no fue una muy mala noche? Porque los republicanos ganaron en muchos incumbents que en las encuestas nuevamente fallaron, y que, por otro lado, el Partido Republicano y su base tienen una necesidad de conectarse, porque claramente están divididos. Y después, el gran dato de la elección es que los demócratas recaudaron muchísimo más dinero que los republicanos, y los republicanos deben revisar la maquinaria de recaudación, porque van perdiendo muchos donantes, ¿no? Después, claramente el Partido Republicano no es todo Trump, tampoco es todo DeSantis, mucho menos es el establishment, es una mezcla, y tienen que unirse, porque si no van a perder las chances para el 2024. Así como perdieron candidatos de Trump, por ejemplo, Oz en Pensilvania, otros que endosó DeSantis, que es Odea en Colorado, también perdieron. O sea que Trump y DeSantis juntos van a dominar, pero separados pueden fallar. Y está claro que Florida se transformó en la base del Partido Republicano, pero tienen que afianzar, porque pueden llegar a perder en el futuro Georgia y Texas. Y después, finalmente, lo que está claro es la gravitación y capacidad de daño que tiene el establishment republicano a estos dos candidatos, que ve como propio a DeSantis, o por lo menos lo está tentando de esa forma. Y finalmente, que el método de mail-in ballots o early voting están institucionalizándose cada vez más a favor de los demócratas, y que los republicanos están atrasados en entender y generar este punto, y tienen como opción o cambiar las leyes electorales para prohibir este mecanismo, que no lo creo posible, o empezar a usar el método. Y finalmente, lo que ninguno de los dos partidos tiene es claro un liderazgo, y tiene muchas disputas que los tornan también débiles pero competitivos. Son más o menos mis reflexiones. Bueno, muchas gracias, Ricardo, muy completo. Ahora me gustaría pedirle a Anabel Abuso, quien, bueno, ya viene participando en encuentros anteriores, pero destacó
por las dudas, que es profesora de la Universidad Nacional de Rosario. Gracias, Julia. Bueno, yo no preparé nada, así que voy a hacer algunos comentarios sobre los comentarios, y mi perspectiva no es una perspectiva desde los Estados Unidos, sino que es lo que nosotros percibimos desde Argentina sobre ese proceso electoral. Yo destacaría 3 o 4 cuestiones que me parecen relevantes. El hecho de que no se haya producido una marea roja, en cierta manera garantiza en Estados Unidos la vigencia de los históricos mecanismos de checks and balance, porque un resultado que le hubiese dado la Cámara de Representantes, el Senado, más la Corte Suprema, a los republicanos, en esta coyuntura donde el Partido Republicano está muy girado hacia la derecha, hubiese, digamos, inhibido cualquier posibilidad de acción del Ejecutivo, pero también, digamos, hubiese alterado una dinámica política bastante tradicional que viene ya convulsionada. Por otro lado, el resultado, más allá de las variantes, es el primero que se da en el escenario global, donde un oficialismo logra al menos empatar con los esquemas de derechas extremas que se vienen dando a nivel global. Ese es un dato llamativo, porque así como Trump legitimó ese giro a nivel global, el hecho de que el Partido Demócrata logre empatar, porque no es un triunfo absoluto, vuelve más o menos a poner la pregunta sobre hasta dónde pueden llegar estas derechas extremas, y eso se vincula con lo que le pasa al Partido Republicano, que giró tanto, pero como bien se señalaba acá, la estética de Trump se convirtió en un problema a partir de el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021, pero lo cierto es que si Trump se debilita, lo que todavía no se ve es que haya un debilitamiento de las ideas de Trump, porque cualquiera de los otros candidatos que fueron nombrados como posibles sucesores, aunque hoy sean competidores, o vienen de la raíz de Trump, o vienen del neoconservadurismo, o vienen del conservadurismo extremo del Partido Republicano. No hay ninguno que sea un George Bush padre en este esquema, ¿no? Ni Pence, ni Marco Rubio, ni DeSantis, ni el gobernador de Texas, todos están corridos, o sea que la pregunta sería si Trump sobrevive o no. Yo creo que va a dar batalla, como se dijo acá. No sé cuáles serán los resultados, pero no lo veo renunciando fácilmente. Pero entiendo que muchas de las ideas del trumpismo van a seguir pesando en el Partido Republicano, y más porque conservan aún una representación significativa los negacionistas dentro de la Cámara de Representantes, donde el Partido Republicano va a tener una mayoría estrecha, pero mayoría al fin, pero este sector está en condiciones reales de presionar al liderazgo del partido para que no tenga una estrategia de negociación con el partido de gobierno, o sea, con los demócratas. Con respecto al voto latino, lo que se ve claramente, como se señaló acá, es que Florida, que ya no podemos hablar de voto latino, porque no es un voto homogéneo, es un voto bastante diversificado. La primera división que se nota es la consolidación del voto latino como voto republicano en Florida, y mucho más diversificado en el resto del territorio de los Estados Unidos. Eso es importante en términos de política exterior hacia nuestra región, porque en realidad el lobby del voto latino en la política de Washington hacia América Latina ha sido siempre muy relevante, y es un voto que está muy cruzado por la lente de la historia de esos migrantes, ¿no? Por la lente venezolana, por la lente cubana, y eso tiende a generar una política como si toda América Latina tuviese esas características, cuando en realidad la diversidad de los países de la región es notoria. Y el último comentario que quisiera hacer es con respecto a los demócratas, porque a mí me preocupa mucho esa idea que logra instalar, digamos, la derecha extrema en el mundo, que cualquier postura que tenga que ver con la distribución del ingreso, algo que ha cambiado notoriamente en los Estados Unidos y que ha sido un factor central del deterioro de su democracia. Si uno compara lo que era la distribución del ingreso en los 60 y lo que es hoy, digamos, lo que tiene el 1% más rico y el resto de los más ricos comparado con la clase media, vamos a ver que ese electorado
en 2016 demostró un enorme desencanto con el establishment político y económico de Wall Street, y eligió dos opciones, digamos, un populismo de derecha que canalizó Trump, y un populismo de derecha que se canalizó a través de Bernie Sanders, que el establishment del Partido Demócrata detuvo, como detuvo también en esta última elección, pero que es una canalización de una expresión política, como se decía acá, que mucho electorado no está encontrando. Yo no calificaría ese sector como un sector de izquierda en los términos de comunismo o de socialismo como lo plantea el trumpismo, sino como un sector socialdemócrata que muy lentamente y muy de a poquito instala también en la periferia otra forma de hacer política, otra vinculación con la gente de a pie, otra forma de recolectar fondos para la campaña, pero que todos han sido reelectos. Y han aumentado su número. Obviamente no es comparable con el poder del establishment del Partido Demócrata, que en algún momento tendrá que darse cuenta que el partido no puede funcionar con todas sus primeras figuras siendo casi octogenarios, ¿no? Desde Nancy Pelosi, Biden y demás. Los partidos tienen que tener alguna renovación. Y por otro lado, los sectores urbanos, suburbanos, blancos, que ahora se inclinan nuevamente hacia el Partido Demócrata con social issues, también fueron votantes del Partido Demócrata en la época de Clinton y en la época de Obama, pero también fueron parte del desencanto que terminó habilitando, ya sea a través del no voto o a través de una participación escasa, la posibilidad de que Trump ganara. Así que me parece que el Partido Demócrata va a tener que renovar su staff y va a tener que trabajar para unir esas dos perspectivas, que es lo que haría recuperar una identidad que le dio al Partido Demócrata la legitimidad de ser el partido que construyó ese Estados Unidos tan poderoso después de la Segunda Guerra Mundial en un esquema de estado de bienestar, algo que se perdió con la lógica neoconservadora neoliberal desde Reagan en adelante, aplicada tanto por republicanos como por demócratas. Bueno, me quedo acá, perdón por la extensión. Bueno, muchas gracias, Anabela. También está, me gustaría que tome el micrófono Patricio de la Giovanna, quien es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica, donde hay un programa de estudios en Estados Unidos del que él forma parte. Bueno, muchas gracias Julio y muchas gracias al resto de los colegas, ha sido un gusto escucharlos. Coincido con la gran mayoría de los comentarios, creo que fue una elección que en algún punto, como diría Sartori, tuvo unas tendencias centrípetas, lo cual tranquilizó a muchos, ¿no? Entonces eso para ponerlo primero de relieve, pero al mismo tiempo hay determinados factores que creo yo han pasado inadvertidos o no se les está dando la importancia que deberían tener. Yo creo que los próximos candidatos a la Casa Blanca son mujeres. No se está hablando de las mujeres que ganaron en el Partido Republicano, y no se está hablando también de que, ustedes recuerdan esa película Todos los hombres del presidente, hoy Biden tiene todas las mujeres del presidente, ¿no? Digamos, todas mujeres que no bajan de los 58 años, incluyéndola a Michelle Obama, ¿no? Que tienen mucha presencia, Hillary Clinton, Kamala Harris, Elizabeth Warren. Estamos hablando del liderazgo femenino del Partido Demócrata, que va a tener una renovación en algún punto y un montón de congresistas, no hablemos de un caso que sería una izquierda más extrema como la de Alejandra Ocasio-Cortez, en lo que es izquierda extrema para Estados Unidos, no para nosotros, pero habría que ir prestándole atención al rol de las mujeres, porque cuando apareció en su momento la exgobernadora de Alaska fue una gran sorpresa con Sarah Palin, pero hoy vamos a ver a muchas contendientes que están ocupando cargos y además gobernaciones. El segundo punto que quería mencionar para traer la atención es el de las legislaturas estatales, donde en su gran mayoría son del Partido Republicano. Y son importantes porque además hacen a la redistribución y rediseño de las circunscripciones electorales que tienen los partidos, ¿no? Entonces esto también es importante como para tenerlo, digamos, presente, porque las legislaturas estatales
en su gran mayoría responden al Partido Republicano y pueden traer algún tipo de consecuencia de acá a las elecciones presidenciales. Cuando ese día que cubrimos las elecciones desde el programa de Estados Unidos que hacemos con la Embajada de los Estados Unidos en la UCA, uno de los análisis que aventuré es que me preguntaban cómo salía parado Biden, ¿no? Salió parado. Esa es la realidad. Que, digo, frente a una ola que lo podría haber arrastrado, salió parado, lo cual no es poco decir. Yo estuve viviendo un año en los Estados Unidos, en el último año en Yale, donde fuimos con mi esposa, como investigadores en el Macmillan Center, y vimos en carne propia lo que fue que el galón de gasolina pasara de 3,25 a 4,45 cuando nos fuimos, ¿no? Y un montón de cosas así que afectaban en el día a día a las personas. Como argentinos estamos muy bien preparados para responder a esto, pero no así el común de los norteamericanos de esta generación, digamos, de unos 40 años por ahí. Por otro lado, también me parece un poco prematuro aventurar que Ron DeSantis puede llegar a ser candidato. ¿Por qué lo digo? Cuando Chris Christie es reelecto gobernador del estado de Nueva Jersey, se creía que iba a ser el candidato opuesto del Partido Republicano por ser más moderado y menos extremo. Se desinfló en 2 minutos por escándalos de corrupción, por su digamos, paso fallido por el gabinete de Trump, digamos, y Chris Christie era uno de los republicanos más moderados en un estado que le estaba yendo bien, que era Nueva Jersey, el tax-free state, es decir, uno de los estados que menos impuestos tenía. Entonces parecía ser el modelo que al Tea Party le gustaba y que al mismo tiempo atraía un montón de votantes urbanos blancos que llevaban una agenda bastante más progresista. Con respecto al voto latino, coincido, no es un bloque, no es algo homogéneo, y está ciertamente condicionado, como decían los colegas, por esta cuestión de la Florida, de Venezuela, pero yo lo segmentaría por otra cosa. Durante mucho tiempo los analistas políticos analizaron el voto, en Estados Unidos, ¿no?, el voto latino con un voto de ingresos medio bajos. Yo ahí disiento. En primer lugar, porque muchos latinos no se consideran marrones. Porque hoy hablamos acá de color de piel, y muchos latinos, sobre todo de las clases altas de Venezuela, de lo que era anterior Cuba y de otros países que migran a los Estados Unidos con mucho dinero que aportan, se consideran tan blancos como los WASP. Entonces, en un montón de estos aspectos, se sienten identificados con parte del votante republicano y con los valores, por ejemplo, tradicionales que pregonan algunos republicanos, como es una visión más católica y más conservadora en este sentido. Entonces, y eso sí que nos unifica a todos en el continente latinoamericano, el catolicismo, ¿no? Digamos, y la posición principalmente frente a determinados temas como el aborto, etcétera, ¿no? Digo, más allá de las apreciaciones personales que uno después pueda tener. Y al mismo tiempo creo que tomó una tendencia hacia el centro, y que algunos escaparon a los demócratas en este voto, porque incluso la reversión también del fallo Roe versus Wade ponía en riesgo un montón de derechos que ya estaban adquiridos para los votantes republicanos, como era la interrupción del embarazo por determinados motivos, como podía ser la violación, riesgo de la salud de la madre, etcétera, ¿no?, que mujeres republicanas como Sandra Day O'Connor en la Corte Suprema habían defendido. Entonces este tema también generó un poco de escozor en los votantes más, en los candidatos más extremos, ¿no?, del Partido Republicano, y por eso creo yo que no fueron avalados en esta elección, ¿no? Entonces esto, bueno, eran un poco digamos, los comentarios que yo quería compartir con ustedes. Al mismo tiempo, pensar que no es atípica esta elección. De hecho, es una elección bastante típica para ser de medio término en los Estados Unidos, donde alguna de las dos cámaras pueda llegar a quedar en manos de la oposición, y sin que sea una oposición que haya quedado muy fortalecida, porque el hecho de que tengan el control de la Cámara de Representantes no significa que, digamos, que el gobierno de Biden no pueda gobernar. Más atípico era lo que le pasó al gobierno de Obama, ¿no?, cuando tuvo directamente en oposición
total y férrea al partido republicano y dio un gran salto atrás. Y por último, como para ir cerrando con estos comentarios, creo que no hay que dar a nadie por muerto, ¿no? Como se dice en la política partidaria. Digo, no estamos hablando tampoco de Hillary Clinton, no estamos hablando de Tim Kaine, digo, esas personas que uno cree que desaparecieron y que por ahí pueden llegar a dar algún tipo de espasmo, al menos, en las futuras discusiones que se puedan llegar a presentar. Y además pensar que, a pesar de la edad avanzada del presidente Biden, sí demuestra la tranquilidad que mantuvo en la elección legislativa. No nos olvidemos que fue un gran legislador, Biden, ¿no? El senador Biden. Entonces esto también indica que, a pesar, digamos, de las cuestiones de salud que pueda tener, la experiencia con la que cuenta, que fue durante muchos años senador, que estuvo también como presidente del Senado, demuestra que tiene una capacidad de negociación para cruzar el pasillo y que siempre se ha destacado por tender al centro, ¿sí? Entonces, habría que digamos, pensar un poco en esto. Y a modo de cierre, cuando Carter fue electo presidente, era el candidato menos esperado dentro del Partido Demócrata, ya que estuvimos hablando de la renovación del Partido Demócrata. Así que quizás surja una figura en la cual nosotros no estemos pensando, que pueda salir de alguna legislatura estatal y darnos una sorpresa. Así que bueno, serían estos mis comentarios y agradecerles por la invitación. Bueno, muchas gracias, Patricio. Quedan varios sin hablar aún: Tomás Mujica, Patricio Talavera, Jorge Echedique, Jorge Gentile, no sé, Juan Corbalán, no sé quién quiere Yo me ofrezco intervenir. si es... A Carlos D'Agostino también, perdón. Adelante, Yo puedo sí. decir algo. Adelante, Jorge. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Bueno, yo lo quisiera ver un poco comparativamente con lo que está pasando en la democracia en el mundo. En un país que realmente tiene instituciones muy sólidas digamos, y una trayectoria bastante constante, ¿no es cierto?, en sus políticas en general. Si hacemos una comparación con otros países, yo vengo de las elecciones de Brasil, por ejemplo, y bueno, nos damos con la sorpresa de que hay candidatos de muy alta edad, ¿no es cierto?, como pasa con Lula, ¿no es cierto?, y bueno, y en Estados Unidos Biden, que nunca ha tenido un presidente, digamos, cercano a los 80 años como él, ¿no es cierto?, y sin embargo, digamos, se ha tenido que apelar a él porque en definitiva está muy difícil, ¿no es cierto?, el llegar a establecer candidaturas. Fíjense lo que pasa en Argentina. En Argentina estamos discutiendo siempre entre Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto?, y Macri, ¿no es cierto?, y en definitiva cuesta hacer un relevo de eso. En el caso particular de la colección norteamericana, una de las cosas que a mí me llamó la atención es que Trump no se proclamó candidato a presidente antes de la elección. Y ahora, no sé, digamos, después de la elección, no le ha ido tan bien como lo mejor él sabía que no le iba a ir tan bien y iba a tener que pelear si quiere ser candidato, ¿no es cierto? Y en el caso del Partido Demócrata, bueno, no hay claramente una candidatura, es alguno como el gobernador de Florida, ¿no es cierto?, que han reaparecido, pero digamos, va a tener que entrar en las elecciones primarias, ¿no es cierto?, para poder conseguir, en fin. Esto tiene mucho que ver con esta dicotomía que hay entre el funcionamiento democrático y los medios de comunicación, que tienen tanta influencia dentro de la relación que hay entre electores y elegidos, ¿no es cierto?, que es uno de los graves problemas que tiene la democracia. Y que nos damos con esta sorpresa, ¿no es cierto?, por ejemplo, de que hay
digamos, líder con una edad que no se había dado en otra parte de la historia, como pasa con Biden o con Lula, ¿no es cierto? O nuevos candidatos muy jóvenes, ¿no es cierto? Como el caso de Macron, ¿no es cierto? Como el caso del presidente de Chile, ¿no es cierto? Que son jóvenes, ¿no es cierto? Que recién entran a la política y que van a ocupar un lugar que no sabemos cómo lo van a desempeñar, si lo van a desempeñar bien o mal, y muchos de ellos han tenido que hacer este giro que en definitiva termina siendo siempre una solución, que es terminar con Está muteado. perdón. En el caso de Argentina, donde hay una gran grieta, pero en definitiva, digamos, los resultados electorales, si pasa lo mismo que ha pasado en Estados Unidos, si pasa lo mismo que pasó en Brasil, por digamos, por la integración del Congreso, ¿no es cierto?, termina siempre confluyendo hacia la política centrista, ¿no es cierto?, que en definitiva, digamos, por más que vengan de un extremo del otro, pero en definitiva terminan allí. Así que yo creo que de todas maneras, digamos, ha sido una observación importante, y a mí me preocupa mucho, ¿no es cierto?, el cómo se gestan los liderazgos políticos en esta democracia que no ha terminado de conciliar con los medios de comunicación, que son los que le dan vida, ¿no es cierto?, que es la representación, ¿no es cierto?, la comunicación que entre representante y representante. Esta es mi observación. Nada más. Muchas gracias, Jorge. Ahí, bueno, levanta la mano Carlos de Agostino, aunque también vi otras actitudes de levantar mano. Ah, también Tomás Mujica. Bueno, Carlos primero, Tomás después y después vemos entonces. Bueno, gracias, Julio. Bueno, coincido en primer lugar con Carlos Baiman, que la gigantesca ola roja no fue tal, fue, digamos, una ola débil, una olita. Bueno, con respecto al resultado, coincidimos todos que no hubo un vencedor. Sí hubo un gran perdedor, que fue Donald Trump. Es decir, eso no quita, como decía muy bien Anabel Abuso, que el trumpismo sigue existiendo. En algunas encuestas, el 33% de los republicanos está a favor de un liderazgo fuerte. Una cosa que no, esta noche vamos a saber, dentro de 4 horas, si Trump se larga a la carrera presidencial en la reunión de esta noche en Florida. Bueno, las críticas a Trump, las críticas que han venido de su propio partido y de los medios de comunicación, como es el caso de Mike Pence, que puntualizó que el suceso del Capitolio fue una alerta muy importante a su seguridad. La representante republicana Liz Cheney, la hija del expresidente, que también le realizó muchas críticas, ni hablar de la vicegobernadora de Virginia, que ustedes saben es una mujer de color, es la primera mujer vicegobernadora en ese estado, y además es la primera mujer de color. Los medios, bueno, podríamos nombrar el Wall Street Journal, dijo que Trump es el gran perdedor más grande del Partido Republicano. Pero hay una persona que es muy influyente en los Estados Unidos, que es Murdoch, el dueño de News Corp y de Fox News, que, según dicen, esta noche le va a pedir le pidió a Trump que no se presente en la próxima elección. Es decir, uno de sus máximos mentores y de su máximo apoyo directamente le soltó la mano. Bueno, con respecto a Biden evidentemente salió parado, no le fue tan mal, a pesar de, como decían acá, de su baja popularidad, de algunos temas que se han puntualizado, como la inflación, el 2%,
o las denuncias contra el hijo, o diversas, digamos, críticas que le realizaban de varios lados, ¿no? Bueno, pero va a tener problemas con el tema de la composición de ambas cámaras. Es decir, él ha prometido una ley federal de aborto, ha prometido diversas leyes que hacen al cambio climático, a la política energética, la ley de armas, y los republicanos van a insistir con los temas fiscales. Así que no va a ser, digamos, una situación muy fácil de gobernar estos 2 años para Biden. Si hubo un ganador del día, fue DeSantis, que emerge como una personalidad nueva, con 44 años, frente a, no recuerdo quién decía, el próximo año, el 24 de junio, Trump va a cumplir 77 y el otro año va a tener 78. Es decir, que entre los dos hay una diferencia de edad. Eso ayuda mucho a DeSantis. Bueno, el amigo Trump es un outsider y en vez DeSantis ofrece una carrera política, ha sido representante, ha hecho una buena gestión como gobernador, por eso fue reelecto, y ganó en todos lados, en Florida, ¿no? Es decir, en los lugares menos impensados, y también le puede complicar la carrera a Trump. Bueno, creo que Trump lo ha tratado de desleal, lo ha tratado de mojigato, lo ha agraviado mucho. Él se mantuvo cauto, no le contestó y, por supuesto, no ha manifestado tener intenciones de, digamos, ser candidato hasta ahora. Me refiero a DeSantis, ¿no? Yo creo que la próxima batalla electoral, para mí personalmente, no tiene liderazgos claros. Aquí han opinado, no los voy a nombrar, varios. Alguien decía recién, el amigo de la UCA, que hay muchas mujeres. Es cierto, sí. Carlos, vos nombraste a 2 o 3 candidatos, te olvidaste, creo, al ministro de Transporte, al secretario de Transporte y al gobernador de California, que también está en la grilla. Algunos también tiran a Kamala Harris, que también lo tiran, digamos, al ruedo. También, digamos, hay algunas posibilidades de, acá se nombró a Michelle Obama, bueno, hay otros candidatos dando vuelta. Es decir que, digamos, en términos criollos, acá nadie tiene la vaca atada. Vamos a una situación en donde el futuro me parece es incierto para unos y para otros. Nada más. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, Tomás Mujica, quien ya viene participando en los encuentros previos, y después, bueno, acá se retira Horacio Sánchez de Loria, y después le pasamos el cierre a Rosendo Fraga. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Julio. Se hace difícil decir algo después de escucharlo. La verdad que muy completas y muy interesantes las exposiciones. Solamente enfatizar un aspecto en conexión con cosas que hemos venido charlando en otras sesiones y que se dijeron aquí, que es que en el terreno de las continuidades, sin duda una que muestra esta elección es la importancia que siguen teniendo las guerras culturales, las culture wars en Estados Unidos, ¿no? Carlos hablaba de los valores postmaterialistas, al comienzo de la exposición. Fue notable, por ejemplo, de parte de los demócratas, el apoyo de la movilización que generó la cuestión del aborto. Ahí, por ejemplo, algunas exit polls muestran que un 43% de los votantes demócratas consideraron que ese era el primer issue, el issue más importante para decidir su voto. Y de parte de los republicanos también, en general, lo que uno ve en el discurso, en los programas de los candidatos más importantes, a gobernador, o a ocupar lugares importantes en el Congreso, un caso prominente del que hoy se ha hablado bastante es el de Ron DeSantis, ¿no?
que señala constantemente su oposición a la woke ideology. Dice, incluso en su discurso habló de dijo que Florida es el lugar donde los woke van a morir, digamos. Bueno, creo que esa agenda conservadora mantiene mucha fortaleza, y es algo que conecta a Estados Unidos a una discusión global que se está dando, o una discusión que se está dando en el conjunto de los países occidentales. Lo vimos en la elección con Brasil, con Bolsonaro y el apoyo del electorado evangélico. Lo estamos viendo también en Europa, ¿no? con gente como Meloni, como Santiago Abascal y Vox, etc., ¿no? Eso me parece que es un elemento que sigue estando, que es muy importante en la vida política norteamericana, y ya digo, conecta a una discusión más amplia que se está dando en el conjunto de Occidente. Me parece importante enfatizar eso. Y segundo, para terminar, creo que somos muchos y hay poco tiempo, creo que también eso se refleja en parte en una división que continúa y se profundiza incluso en Estados Unidos, que es la división entre el voto rural y urbano, donde claramente los demócratas tienen un mayor peso en el voto urbano, y a medida que hay menos densidad urbana, crece el apoyo a los republicanos. Bueno, solamente esos dos comentarios así breves como para sumar. Muchas gracias. Gracias a vos, Tomás. Bueno, quedaría Jorge Chediek y luego de cierre de Rosendo con la aspiración de cerrar a las 20 horas. Muchas gracias por la invitación a participar. Yo puse una serie de datos de información en la chat de algunos que estaban saliendo mientras hablábamos, pero quería poner 3 puntos que me parece que tienen implicancias globales y también para nuestro país. Uno es la dimensión energética de la política exterior, el tema de la pérdida del gas ruso y de los hidrocarburos rusos en general, y la creciente dependencia de Europa del gas licuado que Estados Unidos es el principal proveedor, tiene implicancias geoestratégicas muy grandes, inclusive para la viabilidad de la industria europea. Y dentro del consenso muy fuerte que existe para confrontar a Rusia, están surgiendo serios problemas y se van a agudizar en los próximos meses con respecto a las alternativas energéticas al gas ruso. Ya lo planteó explícitamente el presidente Macron y el canciller Scholz. Segundo, relacionado con esto, si hay un tema que hay unanimidad en Washington, es la oposición a China, a la República Popular China. La legislación que ha pasado, las últimas, una sobre promoción de los chips y la otra de lucha contra la inflación, tienen elementos específicos para neutralizar y contrarrestar el avance chino. Y uso esas palabras no ligeramente, sino que realmente esa es la intención que hay. Y eso también está generando tensión. Los países asiáticos, que son los principales socios comerciales de China, no están dispuestos a subirse necesariamente a una confrontación, y el propio canciller Scholz fue a China la semana pasada y también confirmó la importancia que para Alemania y por extensión Europa tiene la unión con China. Este es un tema que va a generar, ya lo está haciendo, mayor tensión en los próximos meses y años. Y el último es el tema climático. El presidente Biden, con la legislación que aprobó y el lenguaje que tiene, está mostrando un compromiso muy fuerte con la lucha contra el cambio climático, y ahí hay 2 puntos. Desde afuera se va a decir, sí, muy bueno el compromiso, pero los objetivos que hay no son lo suficientemente ambiciosos, y para dentro de Estados Unidos va a ser uno de los objetivos de lucha de los republicanos, como lo fue en esta elección, a partir del aumento de los precios de la gasolina, del gas y del heating oil, y también el hecho de la lucha contra las empresas que producen hidrocarburos. Después de todo, la lucha contra el cambio climático requiere un cambio societal muy grande,
y probablemente algunos de los objetivos que Biden plantea en su legislación y plantea también como objetivos internos van a generar muchos problemas dentro de Estados Unidos y en la relación con el resto del mundo. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, y ahora sí, Rosendo, el cierre. Está muteado, Rosendo. Reunión, para mí realmente interesantísima, muy buenos comentarios, muy precisos, ¿no es cierto? Y una capacidad de sintetizar de la cual he visto en todos los expositores. Yo digo una sola cosa, aparte de esto. Creo que queda una pregunta hacia adelante, que para mí es la pregunta central. Algunos historiadores estadounidenses sostienen que esta es la sociedad dividida, más dividida desde la guerra civil. Más dividida. Y creo que acá la gran pregunta es si esto que ha sucedido en la elección de medio mandato va a escalar esa división, va a atenuar esa división o termina siendo neutro. Porque creo que ese es el punto central hoy en Estados Unidos, esa profunda división, ¿no es cierto?, que tiene la sociedad. Y probablemente esta elección, ¿no es cierto?, en principio, yo diría que no parece que la haga escalar, no parece que la atenúe, pero veremos hacia adelante. Ese es el desafío central para la democracia estadounidense. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Son las 20 horas, cerramos perfectamente a tiempo. Esto queda grabado y luego se va a distribuir. Así que, bueno, buenas noches y hasta la próxima, que no falta mucho.